Denle un toque aquí, viene a su lado, dígale, no me hables durante la próxima media hora, no te hablaré. Génesis, Gloria a Dios. capítulo 4. Gloria a Y verso Jesús. 14. Un recuento de esos capítulos anteriores, rasgos de esos 4 capítulos que podríamos resaltar la creación. En 6 días creó Dios todo lo que existe, de la nada, sin materiales, sin materia prima. Él no necesita materia prima. Usted escuchará la teoría del Big Bang, que hubo una gran explosión y se formó todo lo que existe. Diga, hace falta fe para creer en una cosa como esa. Bueno, no quiero usar, no corrijo, no es fe. No es fe. Ilusión, una fantasía. De la nada, Dios creó todo lo que existe en 6 días. Y vio Dios que todo lo que creó era bueno. Excepto que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le creó ayuda idónea para él. Y creó a la mujer de uno de sus costados. De ahí que algunos dicen que al hombre le falta una costilla, que sí la mujer tiene. Tampoco crea eso. Tenemos la misma cantidad de costillas, ¿sabes? Hace falta fantasía para creer algo como eso. Creó Dios todo lo que existe y todo lo hizo bueno en su tiempo, y al 7º día reposó. Al día número 7 Dios reposó, no estaba cansado. Él no se cansa con cansancio, valga la redundancia, no se fatiga con cansancio. Dios no se fatiga, Dios no tiene ese problema de recursos limitados. Él no se cansa. ¿Y por qué entonces introdujo un día de reposo aludiendo a aquel 7º día en que Él reposó? Porque Dios le dijo al pueblo que instituyeran, que guardaran, que nombraran el 7º día como día de reposo, porque en el 7º día Él reposó de todas sus obras. Le voy a decir por qué. Porque ese 7º día apuntaba hacia el reposo de Dios para el hombre, que es Cristo. Por eso era figura de lo que un día vendría. Entonces, algunos religiosos dijeron, bueno, entonces el día de reposo es el día para reunirnos. Es el día que hay que guardar para reunirnos. Pero Dios nunca dijo que era para que se reunieran. ¿Y para qué entonces? Para que reposaran. Porque si usted va a la escritura en lo que se podía hacer en el día de reposo, oiga, no se podía caminar muchas distancias largas, no se podía encender un fuego, no se podían hacer muchas cosas. Había una distancia que era la máxima que se podía caminar en el día de reposo. Más de eso era desobediencia. Sin embargo, para reunirse en día de reposo había que caminar mucho más que eso. Entonces Dios nunca le dijo al pueblo que era un día de asamblea, un día de reposo. Al punto que quiero ir ahora
¿Qué sucedió en los próximos capítulos de este libro de Génesis? Pues yo quiero darle un dato interesante, impresionante, que va a explicar unas cuantas cosas. De los capítulos 1 al 11, comprende un término, escúcheme bien, de aproximadamente 2000 años. Se lo repito, de los capítulos 1 al 11, la narrativa que comprende este libro de Génesis se refiere a un periodo de tiempo semejante a 2000 años. En los próximos, escúcheme bien ahora, en los próximos 1178 capítulos, a partir de ese capítulo 12, en los próximos 1178 capítulos hay 2000 años más, aproximadamente. Capítulo 4, verso 14. En ese periodo primero del que acabo de aludir, un hombre de aproximadamente algunos 30 y tantos años levantó su mano y mató a su propio hermano, el único, del cual se tenía nombre, pero no el único que hubiera nacido. Habían nacido más. Había más hombres y mujeres sobre la faz de la tierra. Los había. No están nombrados en el registro bíblico, pero los había porque en 35, aproximadamente en los 30 y tantos años que estos dos hombres tenían, Adán y Eva y sus descendientes tuvieron más hijos. Y este relato está allí con un mensaje. El relato de cuando un hombre llamado Abel, no era un niño, era un hombre ya crecido, llamado Abel, un día vino delante de Dios a ofrecer ofrenda. Y dice el relato de Génesis que era pastor. Y Abel fue al rebaño y escogió lo más lindo del rebaño. No lo que tenía defecto. Es decir, Abel dijo, aquí tengo 10 corderitos, tengo uno que está en perfecto estado y tengo 9 que tienen defectos físicos. Voy a sacar uno de los 9 y me voy a quedar con el que está completamente saludable. No. Abel dijo, lo mejor para Dios. Y ofreció de lo mejor de su rebaño. Y su hermano, Abel, hermano mayor, Caín, está observando esto y se llenó de celos. Le molestó. Porque él era agricultor y trajo una ofrenda del campo. Y cuando yo leo este pasaje, si yo me adentro en la narrativa del pasaje, y yo puedo ver que lo que trajo Abel no fue de lo mejor. Abel trajo de lo que le sobraba, lo que encontró. A fin de cuentas, esto es para Dios. ¿Dónde estuvo la diferencia? Pues Abel dijo, esto es para Dios, es lo mejor. Y el hermano dijo, esto es para Dios. Para él, lo que aparezca, y para mí, lo mejor. El primero dijo, para mí lo que aparezca, y para él, lo mejor. Y Caín observó aquella fidelidad, aquella devoción, aquella entrega de su hermano y se enojó. Y dice el Nuevo Testamento, recuerde que la Biblia es su mejor intérprete. Dice el Nuevo Testamento que Caín se enojó contra su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. ¿Y qué tiene que ver eso con un asesinato? La pregunta es, ¿qué tiene que ver que haber visto que las obras de su hermano eran buenas y las suyas no? Le voy a decir por qué. Porque aquel
cuyo corazón no es recto para con Dios, donde Dios no ocupa el primer lugar, se molesta de que haya gente en que sí, le molesta. Esa devoción, esa adoración, esa fidelidad le choca, le choca. No por cualquier cosa Caín levantó su mano contra su propio hermano. Fue por eso. Mató a su propio hermano y se convirtió en el primer asesinato sobre la faz de la tierra. Cuando ya habían pasado casi 40 años de haber nacido, nunca antes había ocurrido, al menos el registro bíblico no lo dice, pero dice que aquí sí. ¿Qué sucedió después? Que Dios lo expulsó del huerto. Estuvo errante en términos de la presencia de Dios. Anduvo errante por la tierra. Entonces vino el reclamo de Caín a decirle: pero ahora cualquiera que me encuentre me va a matar. Ese es el pasaje que quiero que leamos. Génesis 4:14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Recuerda que le dije que ya había más gente. Cualquiera que me hallare me matará. ¿Por qué? Porque era notorio que había matado a su hermano. Alguien iba a levantar su mano contra él. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Posiblemente usted ha visto películas donde a Caín le pusieron una marca en la frente. Yo he visto varias de esos tipos de marcas. Cada cual decide, pues la marca fue tal cosa. Algunos han dicho, bueno, la marca que Dios le puso a Caín fue que le cambió el color de su tez. Y ahí empezaron los hombres a tener distinto color de piel. Pero eso no tiene fundamento. Yo no puedo decir que la marca fue que Dios le puso una piel oscura. Y que por eso la piel oscura era señal de un castigo. Escúchame bien. Tampoco puedo decir que no. Es posible que sí. A lo que quiero llegar es la señal que Dios le dio a Caín. No era señal de castigo, sino de todo lo contrario. Pongo en ti una señal para que quien te encuentre no te mate. ¿Usted vio la diferencia? No era castigo. Póngale color de piel, póngale una X en la frente. Yo no sé cuál era la señal. Eso es irrelevante. Lo más importante aquí es que le puso una señal para protegerlo, para que escúcheme bien, para que no hicieran con él como él le hizo a su hermano Abel. Para que no hicieran con él conforme a lo que él merecía. ¿Y cómo se llama eso? Pregúnteme, ¿cómo se llama eso? Misericordia. Gracias por preguntar. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Se llama gracia. Él merecía morir como le dio muerte a su hermanito. ¿Dónde está tu hermano Caín?
Y la respuesta que le dio a Dios fue una respuesta bien atrevida. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Le voy a contestar la pregunta. Sí. Si tú eras guarda de tu hermano y él guarda tuyo. Sí, eras guarda de tu hermano. Pero su sangre clama a mí desde la tierra. ¿Terminó ahí la vida de Abel? Pues mire que no. Aquí voy, la Biblia. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 12, ese capítulo que llamamos los héroes de la fe. Dice ahí el escritor de Hebreos que Abel, por la fe ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y por esa fe todavía habla por ella. Dice el libro de Hebreos que por la fe todavía habla por ella. Y cuando el libro de Hebreos fue escrito, habían pasado siglos. Dice todavía. Entonces yo puedo decir sin temor a equivocarme que todavía por la fe Dios, Abel habla por la fe, sigue hablando. Y cuando usted mira la vida de Caín, allí terminó todo. Y lo que se dice de la descendencia de Caín es que fueron un problema de ahí en adelante. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios le puso una señal para que no fuera descargado sobre él el pecado que él mismo cometió. Cualquiera que levante su mano contra Caín será castigado. Yo quiero decir que en el capítulo 4 del primer libro de la Biblia se habla de gracia, aunque no se menciona por la palabra. No existe la palabra gracia, pero ahí hay gracia. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido. Como que podemos escribir esa frase, ¿verdad? ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Que Dios mostró contra quién. Contra quien hizo la atrocidad más grande hasta ese momento, después de haber pecado sus padres en el huerto de Edén. Es decir, la gracia de Dios no tiene límites. Nosotros, escúchenme, nosotros tenemos la tendencia de atribuirle a Dios nuestras propias limitaciones. ¿Sí? Nosotros tenemos limitaciones, pensamos que Dios es como nosotros. Nosotros podemos perdonar algunas cosas, otras no. ¡Auch! No, yo tengo unos cuantos aquí apuntados en una lista bajo la manga, que esos no entran en mi reino. Yo los decapité hace rato. Esos no entran. Pues le tengo una noticia. Quien tiene una lista como esa, tampoco entrará al reino de Dios. ¡Auch! Otra vez. Dios no tiene nuestras limitaciones. Entonces, no solo estaba protegiendo a Caín, sino a su descendencia, que aunque no sirvieron a Dios, pero se restableció la descendencia, la línea mesiánica que venía desde Abel, se restableció cuando nació un tercer hijo, cuyo nombre es mencionado, que es Set. Y Eva dijo, le voy a poner nombre Set, porque Dios me ha restituido. Y dice el pasaje de Génesis, y desde ese momento los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No hay hombre que levante la mano que tronche el propósito de Dios. Escúcheme, lo digo otra vez. No hay hombre que levante la mano que tronche el propósito de Dios.
Y por eso estaba Set en esa genealogía. Por eso en la genealogía de Cristo hay todo tipo de personas. Ahí en la genealogía de Cristo está una mujer cuyo nombre era Rahab, que practicaba la prostitución, ascendiente de Cristo. Y también forma parte del relato de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 12. Por la fe, Rahab recibió a los espías en paz. La mujer Rahab, algunos han dicho no, pero es que había mucha gente con el mismo nombre. Cuando la Biblia menciona su nombre y no hace la salvedad de que era otra Rahab, es que era aquella que cuando creyó por la fe todavía estaba allí en la condición, pero de ahí en adelante nunca más se le identificó como Rahab la ramera. Y en esa genealogía del Mesías, Mateo capítulo 1, hay gente que no se supone que estuviera allí. Allí estaba Ruth, una gentil, que creyó a Dios, sirvió a Dios. No se supone que estuviera en esa genealogía, pero ahí está. Y se convirtió en, sin saberlo ella, en la bisabuela del rey David. Hubo gracia de Dios sobre la vida de Caín. Hubo gracia de Dios. Hay gracia de Dios sobre la vida suya. Entonces, yo no me voy a extender mucho, ¿sabes? La palabra gracia está presente también en el siguiente libro de la Biblia, en Éxodo 33:17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Le está hablando a un Moisés que también había matado a un hombre. Y ese pecado, no quiero llamarlo error, porque fue pecado. Un error contra la voluntad de Dios, la Biblia lo llama pecado. Pero su gracia fue mayor. La gracia de Dios fue mayor. Y en Éxodo 33 le está diciendo: mi gracia es contigo. Dios sabía que no iba a entrar a la tierra prometida, pero la iba a ver el cumplimiento de esa tierra prometida. Su gracia era con él. Entonces, la gracia está desde los primeros capítulos de la Biblia hasta el final. Algunos dicen, el Dios del Antiguo Testamento era en misericordia. Me gusta más el Dios del Nuevo porque es Dios de gracia. La gracia ha estado presente desde el principio. Y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. Gloria a Dios. Es el mismo Dios que dice, Primera de Corintios, que de los patriarcas vino el Cristo, el cual es Dios. No que es como Dios, no que es parecido a Dios, el cual es Dios, pero hecho hombre, que cargó sobre sí la injusticia del hombre, el pecado del hombre, para que todo aquel que le cree y le recibe, le sea atribuida la justicia de él, de Cristo. Oiga, es lo que la Biblia llama justificación. Quien le cree, oiga, escúcheme bien, quien le cree y le recibe, dice el Evangelio de Juan capítulo 1, que a los que creen y a los que reciben les da el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo así? Porque es justificado a través de Cristo y le son atribuidos los méritos de Cristo. Eso es gracia.
Los méritos de Cristo, sin pecado, le son atribuidos sus méritos a aquel que lo recibe. Es lo que la Biblia llama justificación. Y Dios lo declara justo. Voy un poco más allá. Escúchame bien. Cuando alguien recibe a Cristo, Dios lo ve como si nunca hubiera pecado. Gloria a Dios. Por eso es que dice Isaías que nuestros pecados son lanzados a la parte más profunda de la mar. Si fueren rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve. Y yo los lanzaré a la parte más profunda de la mar para nunca más acordarme de ellos. Él no desentierra. Él no desentierra. Los lanzó y nunca más se acuerda de ellos. ¿Por qué? Porque le ha atribuido la justicia de Cristo. Y solo por Cristo alguien puede algún día entrar al cielo. Gloria a Dios. Yo tengo un problema. Yo escucho mensajes aseverando que todo el que muere va para el cielo. Yo tengo un problema. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, yo sí puedo decirle que Dios quiere, si Dios quiere, que todo el que muera vaya para el cielo. Dios lo quiere. Para el infierno no, porque el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. No es la voluntad de Dios que en el infierno haya hombre alguno alguna vez, pero van a llegar por miles y miles, millones. Cuando yo leo el último capítulo de la Biblia y yo leo que una multitud se levantó de entre los muertos para vida y que otra se levantó para muerte. Los unos para vida eterna y los otros para muerte eterna. Y todo el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado vivo, no muerto, vivo, en el lago de fuego y azufre. ¿Ese es el mensaje del Evangelio? No. El mensaje del Evangelio son buenas nuevas. Pero recibirá, esto es para todos, sí es para todos, pero no es para cualquiera. El cielo es para todos, sí. La salvación es para todos, sí, pero no es para cualquiera. A los que le creen y los que le reciben. Y que de ahí en adelante viven guardando su palabra. Eso es gracia. Ahora, les dije que no me iba a extender mucho. Sígale. ¿Sigo? Yes. Bueno, lo dijeron ustedes, sigo. Cuando hablamos de gracia, algunos toman la gracia como que es la puerta de entrada al reino de Dios. Y lo es. Y lo es. Nadie por sus propios méritos puede acercarse a Dios. Es por los méritos de Cristo. Lo recibe. Es acepto en el amado. Somos aceptos en el amado. Por eso algunos piensan que la gracia es la puerta de entrada al reino de Dios. Y que de ahí en adelante tienes que ganártela. Tienes que ganártela. Y si haces así, estás frito. Que la gracia ya no te aplica. La gracia era la entrada. Una vez que entraste, ya la gracia no es para ti. A lo que quiero llegar es la gracia de Dios. Está presente desde el comienzo de la vida cristiana, todo el trayecto hasta el final. Amén. Porque aunque sea salvo, escúchame bien, aunque sea salvo, cosa que no merece, somos salvos por gracia y esto por medio de la fe. No es de vosotros, es don de Dios. ¿Y qué más no merezco? Dígame, pastor, ¿y qué más no merezco? Usted no merece, yo tampoco, nada de lo demás. No merece estar aquí, no merezco estar aquí.
No merece los dones del Espíritu Santo. No merece el Espíritu Santo. ¿Sabe qué ocurrió? Tal día como día de Pentecostés, que por primera vez se derramó el Espíritu Santo para ya no habitar alrededor de los hombres, sino en el hombre. De tal manera que ahora este cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Había pensado en eso? El templo del Espíritu Santo no es el espíritu del hombre, tampoco es el alma, es el cuerpo. Por eso dice Pablo, no presentes tu cuerpo como instrumentos de injusticia, sino como instrumentos de justicia. Por eso la fornicación no es de los hijos de Dios. Los pecados que tienen que ver con el cuerpo no deben estar en nuestra vida, porque esto es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a quitar los miembros de este cuerpo? Y estoy usando palabras de Pablo. ¿Cómo voy a quitar los miembros de este cuerpo que son de Cristo y hacerlos uno solo con una ramera? Se lo está diciendo a los corintios, porque los corintios tenían prostitución gratuita 24 horas al día, ¿sabes? Había un templo, el templo de la diosa Afrodita. Tenía un turno rotativo de 1000 sacerdotisas sagradas, entre comillas. Y como Afrodita era la diosa de la fertilidad, el culto que le ofrecían era prostitución. Y a ese templo iba el pueblo. Ahora dice, allí había iglesia del Señor. Oiga, en medio de aquel ambiente había iglesia del Señor. Y ahora Pablo le dice a los hermanos, oye, ¿es legal? Sí es legal, pero no me es lícito. ¿Cómo tú vas a tomar los miembros de tu cuerpo y hacerlo? Porque el que se une es una sola carne. ¿Cómo vas a hacer tus miembros una sola carne con una práctica como esa? Por eso, sé celoso y guárdate para Dios. No hagas como el mundo hace, porque fuiste redimido y a precio de sangre, de la sangre preciosa del Hijo de Dios, no a precio de un cordero, de un macho cabrío, sino a precio de la sangre del Hijo de Dios. Por eso guárdate para Él, en obediencia y en temor. Aleluya. Pero quien haya caído, oiga bien, quien haya caído, tiene todavía una oferta de misericordia y de gracia. Porque dentro de aquella iglesia había un hombre que tenía la mujer de su padre. Estaba cohabitando con su madrastra y se congregaron en aquella iglesia. Y dice Pablo, el tal sea quitado de entre vosotros y sea entregado a Satanás. Y quien lee una frase como esa dice, pues, se acabó el hombre. No, pero Pablo dice, no es para acabar con él. ¿Para qué es? Para destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que aún aquel hombre que muchos desecharían, que muchos le dirían, se acabó, ya tú no tienes por que tú ¿qué? Habitando con la mujer de tu papá, ¿qué te pasa? Dice Pablo, es pecado. El problema sí es pecado y ustedes han consentido en su condición. No les dijeron, no lo amonestaron, apártate de pecado. Y ustedes consintieron. Y dice Pablo, su jactancia no es buena, porque la iglesia estaba asumiendo de que, bueno, está bien, todos tenemos debilidades y todos somos pecadores y todos somos, sí, pero
dentro de nuestra debilidad, Él es más fuerte que nosotros. Y estamos llamados a vivir en santidad. Lo que Dios llama santidad, no lo que el hombre llama santidad. ¿Y qué van a hacer? Lo van a entregar a Satanás. ¿Y qué es eso? Entregar a Satanás es excluirlo de la comunión íntima de la iglesia. Dice Pablo, para destrucción de la carne. ¿Por qué? Porque Satanás le va, fuera de esa comunión, le va a dar golpes y golpes y golpes. ¿Cuál es el propósito? Dice Pablo, que se arrepienta y que regrese. Y en la segunda epístola comienza la carta diciendo, aquel hombre se arrepintió. Entonces recíbanlo otra vez en la comunión de la iglesia, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. Que si él se queda allá, no solo pierde él, sino ustedes también. Y ahora Santiago dice, si alguno ve a un hermano cometer una falta y le hace volver, o sea, lo va a buscar y lo hace volver, sepa que el que hace volver a ese hermano cubrirá multitud de pecados y salvará de muerte un alma. El propósito nunca es perder. El propósito no es poner el pie para que acabe de tropezar, sino extender la mano para levantarlo. El propósito nunca es perder, siempre es ganar, aun cuando se haga necesario entregar a Satanás, como dijo Pablo aquella vez. Es para ganar, es para que regrese, es para que el impacto y los azotes que va a recibir lo hagan recapacitar y ver. Yo tengo que volver, yo estoy mal, tengo que volver. Entonces es el momento en que esa persona tiene que ver que no importa cuánto cayó, la gracia de Dios sigue vigente. La justicia de los demás dice no, ya no hay. Después de una caída como esa, ya no hay alternativa. La gracia de Dios va muy por encima. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Un pecado como eso, no, el hombre no lo perdona, pero Dios sí. Se llama gracia. Termino con un pasaje del Nuevo Testamento, en la persona de uno de los 12 apóstoles. Aquel que siempre parece que tiene una palabra en el extremo de su lengua. Jesús hace una pregunta, yo tengo la respuesta. Aquí estoy yo. Usted sabe de quién estoy hablando, ¿verdad que sí? Prepárese algún día cuando se encuentre con Pedro allá. Pedro fue una voz dominante dentro de los apóstoles. Y cuando el Señor Jesús fue arrestado, el único que mantuvo un seguimiento a la sucesión de acontecimientos que se estaban desenvolviendo allí fue Pedro. Juan estuvo en el momento de la crucifixión, pero quien estuvo durante toda aquella sucesión de acontecimientos fue Pedro, pero la distancia. Y mientras estaba acercándose a un fuego en el patio de la cárcel, hacía frío parece, era de noche. Alguien dijo, tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Yo no soy. Lo negó. Alguien más dijo, sí, tú eres uno de ellos. Te dije que ya no soy. Pero sí, por tercera vez, tú eres uno de ellos, porque aún tu forma de hablar te delata.
fue en cuanto entonces negó, escúchame bien, maldiciendo. Dice el pasaje que negó, maldiciendo. Pero antes de eso, en el capítulo 22 de Lucas, verso 31 al 32, no lo vamos a buscar. El Señor Jesús le había dicho: Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearos como a trigo. ¿Sabe qué es zarandear trigo? Sacudir las espigas de trigo con tanta y tanta fuerza que el grano caiga al suelo en la era, que era un predio marcado por unos límites. Allí se recogía el grano y entonces quedaba la vaina vacía. Eso lo usaban para hacer fuego. La sacudían hasta que todo ese grano cayera al suelo. Botaban, la paja no tenía valor, el grano sí. Eso implicaba violencia. Y aquella noche Jesús les dijo: Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como a trigo, pero, y aquí hay un pero de Dios, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Amén. Y alguien diría: bueno, pues parece que faltó la fe, sí, porque llegó a negar al maestro. Pero esa no fue la oración de Jesús. La oración de Jesús fue: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Que Pedro volviera. Es decir, se fue. Pedro se fue. No solamente fue que verbalizó una negación, Pedro se fue. Pero yo he orado por ti, porque allá cuando te hayas ido, para que vuelvas, se llama gracia en la persona de un apóstol. Ve que no es solamente la puerta de entrada. Si hombre alguno estuviera a cargo del departamento de personal del reino de Dios, este hombre Pedro hubiera estado descalificado por completo. No reunía ni tan siquiera el más mínimo requerimiento para ocupar cargo alguno en el reino de Dios. Sin embargo, Jesús le está diciendo: y una vez que vuelvas, vas a confirmar a tus hermanos. Es a quien yo menos hubiera puesto a confirmar a los hermanos, pero Dios no piensa como yo. Y Dios dijo: sí, tú los vas a confirmar. Una vez que vuelvas, los vas a confirmar. Es decir, que aún en el ministerio hay gracia. En la vida cristiana completa, de principio a fin, hay gracia. ¿Cuál era el peligro mayor al que se exponía Pedro? Allá, una vez que hubiera partido, el peligro mayor de Pedro hubiera sido: de esta caída no hay forma de volver. No hay forma de que yo pueda volver después de esto. Para mí las puertas están todas cerradas y me lo merezco. Humanamente era así. Pero Dios no es hombre. Y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Amén. Y la gracia de Dios reposaba sobre Pedro. Y allí estaba Pedro, llorando, arrepentido en aquel momento. Pero ¿y eso no es jugar con la gracia de Dios? No. Pero entonces, el que ve todo el tiempo la gracia de Dios, ¿va a estar jugando con Dios? No. Oiga bien, su gracia, en su gracia, Él nos liberta del pecado para no pecar. No es para pecar,
Por eso en los tiempos de Pablo había una doctrina que decía, pues si cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues entonces hagamos males para que vengan bienes. Y algunos dijeron, pues si la abundancia de pecado trae mayor gracia, pues hay que pecar más para que venga más gracia. ¿Ah? ¿Le parece ridículo eso? Eso era una enseñanza. Era una enseñanza. Pero cuando dice que sobreabundó la gracia, no está hablando de que la gracia es permiso para pecar todavía más. Quien ve la gracia de Dios no tiene el más mínimo deseo de pecar. Escúcheme bien, quien está viendo la misericordia de Dios, lo menos que le interesa es pecar. Lo más que quiere es consagrarse cada día más para el Señor y alejarse cada día más del pecado del mundo. ¿Cuánto puede, existe la pregunta, ¿cuánto puede hacer una persona que se convierta al Señor? La respuesta a eso es de todo. Y pastor, ¿y qué puedo hacer si yo me convierto? Puedo hacer de todo, créame, de todo, menos pecar. A mí me han preguntado, ¿y el cristiano puede tomar licor? Estoy usando esto como ejemplo. ¿Puede el cristiano tomar licor? Y yo contesto eso, utilizando lo que algunos llamarían el método socrático, que es contestar con una pregunta. Y yo contesto, ¿y para qué? ¿Cómo te hace mejor consumir licor? Dime, ¿cómo tú creces consumiendo licor? ¿Cuánto aporta a tu vida espiritual comer licor? ¿Cuánto te acerca al Señor consumir licor? ¿Cuánto aporta para tu vida y la de tu familia consumir licor? Yo creo que nada. Pues usted ahí me contestó la pregunta. No, pero que nadie se pierde por una copa. Yo sé que no. Y por dos tampoco. No se pierde. El problema no está allí. El problema está más adelante. No es allí, es más adelante que ocurre. Nadie, si usted mira a alguien que está esclavizado en el alcoholismo, nunca le interesó vivir un día prisionero del alcohol. Nadie quiere eso. Nadie lo quiere. Empezó con las 2 copas aquellas. Terminó con la botella. Y se fue acercando cada vez un poco más. Ahora ya no eran 2, eran 3. ¿Sí? Leía recientemente un ministro que visita las cárceles y testificaba, sin mencionar nombre, de alguien que en su ministerio se le acercó. Él veía a aquel hombre con una carga gigantesca, que quebrantado en consejería personal le decía, ¿cómo yo quito de sobre mis hombros esta pesada carga que me consume día y noche? Dígame, es que yo un día violé a mi propia niña de 8 años. ¿Cómo llega a eso? ¿Cómo ocurre eso? Yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo estaba completamente embriagado. Y hoy que no estoy embriagado, ese recuerdo me acompaña de día y de noche. Además de que tenía una sentencia de años y años y años y años. La sentencia mayor, el daño que le hizo a una criatura que se supone que él era quien le cuidara.
Y todo empezó con las 2 copas. Eso no se ve. ¿Estoy yo predicando en contra del licor? No. Estoy yo diciendo, no midas cuánto puedes acercarte al mundo de pecado sin quemarte, sino cuánto tienes que alejarte. Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Sin embargo, si hoy te encuentras, hay en tu vida cosas que tú sabes que no son la voluntad de Dios, que no agradan a Dios, y tú sabes que tienes que cambiar, tú sabes que tienes cosas que abandonar por amor de Él y de ti mismo. Yo quiero que recuerdes que la gracia de Dios es mayor que el pecado. Amén. Tú tienes que ver eso. Yo he orado por ti para que tu fe no falte y que recuerdes que no hay límites a mi perdón y a mi restauración. Y pocos días después fue el apóstol que se puso de pie, día de Pentecostés, predicó, y como 3,000 vinieron al Señor. Y días después hizo lo propio otra vez, y como 5,000, sin contar mujeres y niños. Y fue el apóstol que días antes había negado al maestro. O sea, ¿hasta dónde llega el perdón de Dios? Y su restauración es completa. Se llama gracia. Es gracia. Por gracia. Y si hay alguien aquí en medio nuestro que todavía no ha recibido al Señor Jesús y piensa que lo que ha hecho en su vida es tan grande que Dios no lo puede perdonar, yo quiero decirle que no hay nada que haya hecho que sea mayor que el amor de Dios y mayor que su amor y mayor que su perdón, y será perdonado, completamente perdonado, Gloria a Dios. para nunca más acordarse de él y llamarle ahora su hijo. Estemos puestos de pie. Si hay alguien que nos acompaña en este día, que todavía no ha recibido, escúcheme bien, vamos a hacer, vamos a orar algo muy serio. Si hay alguien que todavía no ha recibido al Señor Jesús, el peso del pecado está sobre el tal. Y hoy le dice al Señor, yo te creo a ti. Yo creo que tú perdonas. Yo creo que tú haces nueva criatura. En este momento, allí donde se encuentra, inclina su rostro y vamos a orar. Y vamos a hacer toda esta oración. Le vamos a acompañar todos haciendo esta oración. Detenemos toda conversación, detenemos todo movimiento, porque esto es lo más importante. Haga con nosotros esta oración delante de Dios. Señor Jesús, en esta hora, Padre bueno, yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y te recibo como mi Salvador. Tú moriste por mí en una cruz. Yo ahora te recibo. Yo ahora recibo tu perdón. Y quiero vivir siempre en tu camino.
escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Le parece muy sencilla esa oración? Sencilla fue la oración que hizo aquel ladrón en la cruz. El Señor le escuchó y le fue propicio. Yo quiero que sepa, quien hizo esta oración con nosotros, Dios le es propicio y ha escrito su nombre en el libro de la vida. Ahora yo oro por el tal, Señor, Dios mío, Padre eterno. Oh Señor, ahora tú habitas en su ser. Tu Espíritu Santo ha entrado a morar en su cuerpo. Y tú has escrito su nombre en el libro de la vida, como enseña tu palabra. Yo te pido, Padre, que tú le fortalezcas para permanecer y sobre todas las cosas, que te reveles en lo más profundo de este corazón. En el nombre de Jesús. Yes. En el nombre de Jesús. Santo. En el nombre de Jesús. Señor, y yo oro a ti, Padre. Mira, todo aquel creyente que en esta hora ha hecho una oración, que ha orado, Señor, porque sabe que ha hecho algo que no agrada a ti. Señor amado, yo creo que tú le perdonas porque le enseña tu palabra. Señor, yo te pido, Padre bueno, que pongas vigor en su alma para permanecer y no volver allá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yes. Gracias, Dios. Dice gracias. Santo eres. Santo eres.